El sol caía con fuerza sobre los campos de entrenamiento de la Fundación Iniesta en Castilla-La Mancha. Era una tarde de calor seco, el tipo de calor que parecía pegarse a la piel y ralentizar el mundo. A pesar del clima, los niños corrían con pasión en el campo número 3, donde se realizaban las pruebas para acceder al programa juvenil. Andrés Iniesta había regresado al centro en silencio, sin cámaras, sin prensa, sin previo aviso. Había algo en su pecho que lo empujaba a mirar más de cerca, a dejar de ser la figura distante que solo aparecía para los actos oficiales. Había notado un rumor en los correos de padres, un par de mensajes que no pudo ignorar. Niños que no fueron admitidos por no cumplir requisitos, padres que no sabían a quién reclamar. Él conocía ese tipo de lenguaje, burocrático, frío, y muchas veces, falso. Así que decidió venir, sin escoltas, sin uniforme, como un observador cualquiera. Se sentó en una esquina del campo, con una gorra y gafas oscuras. No quería ser reconocido. Solo quería escuchar. Y fue entonces cuando lo escuchó, un grito que partió el aire como un rayo. Tú no tienes nada que hacer aquí, chaval. Vete a casa a cuidar cabras con tu padre. El silencio se hizo pesado. Todos los chicos en el campo se quedaron quietos. Un niño pequeño, de unos 12 años, de piel tostada por el sol y camiseta 3 tallas más grande, bajó la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a caerle por las mejillas. El que había gritado era Torres, uno de los entrenadores principales. El mismo Torres al que Iniesta había confiado la formación de valores, no solo de fútbol. El niño no se movía. Estaba paralizado. Iniesta se quedó sin aliento por un segundo. ¿Había escuchado bien? ¿Había sido eso real? Nadie intervenía. Nadie decía nada. El chico giró sobre sus talones y empezó a caminar hacia la salida, con su balón abrazado como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Iniesta no se levantó. No gritó. Solo se quedó sentado, sintiendo como la rabia le hervía lentamente por dentro. No era su estilo irrumpir. No en ese momento. Él necesitaba entender antes de actuar. Necesitaba ver más. Durante las siguientes horas, observó. Vio cómo a ciertos chicos se les prestaba más atención. Vio cómo algunos padres hablaban con entrenadores a espaldas de los demás. Vio sobres discretos pasarse entre manos. Vio sonrisas falsas y miradas cómplices. Y vio, sobre todo, la desilusión en los rostros de niños que no entendían por qué no eran suficientes. Esa noche no durmió. Se encerró en su habitación de infancia, en la misma casa donde había aprendido a amar el fútbol en un campo de tierra y piedras. Recordó cuando su padre tuvo que vender el coche para que él pudiera hacer una prueba en Albacete. Recordó los días sin botas, las noches frías, los entrenamientos con fiebre. Nadie le había regalado nada, pero tampoco le habían cerrado la puerta por ser pobre. Eso, pensó, era lo mínimo que debía garantizar con su academia. A la mañana siguiente, revisó personalmente los expedientes. El nombre del niño que había sido humillado era Iker Morales, hijo de un herrero de la Solana. Buen expediente académico. Referencias excelentes. Sin embargo, su solicitud había sido descartada por comportamiento pasivo en el campo. Mentira. Lo había visto con sus propios ojos. Iker no fue pasivo. Fue humillado antes de tener la oportunidad de demostrar nada. Iniesta no habló con nadie ese día. Caminó por los pasillos de la fundación, saludando como siempre, pero con el corazón apretado. En cada sala, buscaba signos. ¿Cuántos Iker más habían sido callados? ¿Cuántos sueños se habían roto por culpa de prejuicios, peor aún, por corrupción? El tercer día, decidió hacer algo diferente. Fingió marcharse, pero se quedó en una sala de cámaras. Revisó grabaciones. Observó conversaciones. Vio a Torres recibiendo un sobre de un padre mientras sonreía y palmeaba el hombro del hijo. Vio al mismo padre y su hijo ser incluidos automáticamente en el grupo A, el de potenciales talentos. Vio a Iker sentado solo, esperando ser llamado que nunca ocurrió. Vio lágrimas. Vio desprecio. Y en medio de todo eso, vio su propio reflejo en el cristal de seguridad. Se vio más viejo, más cansado, pero con los mismos ojos del niño que alguna vez creyó que el fútbol era sagrado. Esa noche, llamó a su madre. Le preguntó si recordaba el primer par de botas que tuvo. Ella rió. Claro, eran usadas, pero tú las mirabas como si fueran de oro.
Iniesta sonrió con tristeza. Luego preguntó si creía que había fallado en algo. Ella no respondió enseguida. No has fallado, hijo. Pero quizás has confiado demasiado. Esa frase lo golpeó más que cualquier entrada en el campo. Al día siguiente, regresó al campo número 3. No llevaba gorra. No se escondía. Todos lo miraron. Torres se acercó, con esa sonrisa ensayada. Don Andrés. No esperaba verlo tan temprano. ¿Quiere que le muestre a los chicos más prometedores? Pero Iniesta no respondió. Caminó hasta la entrada, y se sentó en la misma esquina del primer día. Miró alrededor. El ambiente estaba tenso. Todos sabían que algo no iba bien. Y entonces lo vio. Iker estaba ahí. Con la misma camiseta gigante. El mismo balón desgastado. No estaba en la lista. No debía estar ahí. Pero había vuelto. Solo. Por su cuenta. Por amor al fútbol. Y por primera vez en mucho tiempo, Iniesta se levantó sin dudar. Andrés Iniesta, tras aquel día en el que observó el trato humillante hacia Iker Morales y percibió las primeras sombras en su academia, decidió no quedarse inmóvil. Pero fiel a su estilo, optó por actuar en silencio, con la meticulosidad de un cirujano, con la calma del mediocampista que observa el partido antes de tocar la pelota. Durante las siguientes semanas, se convirtió en una sombra dentro de su propia fundación. Se movía entre los entrenamientos como un espectador más, oculto en pasillos, tras los cristales opacos de las oficinas o a través de las grabaciones de seguridad que revisaba personalmente por las noches. No delegaba nada. Quería ver con sus propios ojos, oír con sus propios oídos. Y lo que descubrió fue más profundo y doloroso de lo que temía. Comenzó a notar patrones. Niños con talentos evidentes eran apartados bajo excusas absurdas. No tiene carácter competitivo, le falta presencia, no conecta con el grupo. En cambio, otros chicos, visiblemente menos dotados, avanzaban con facilidad en los procesos. Las reuniones entre padres y entrenadores se sucedían a puerta cerrada. Algunos padres salían sonrientes, satisfechos, y al día siguiente sus hijos eran titulares en los partidos de exhibición. Incluso descubrió que había un canal no oficial donde algunos padres podían acelerar el ingreso de sus hijos al grupo élite. Una colaboración económica voluntaria, disfrazada de donación para materiales deportivos. Pero esa donación, curiosamente, nunca aparecía en los libros contables. Iniesta, que siempre había detestado los grises del fútbol profesional, se sentía traicionado. Había fundado esa academia con la idea de que cualquier niño, sin importar su origen, pudiera tener una oportunidad. Había invertido su propio dinero, su tiempo, su nombre. Y ahora, todo eso estaba siendo prostituido por la avaricia y el clasismo. Era como si el barro del negocio hubiera salpicado su jardín de sueños. A través de cámaras ocultas, grabó conversaciones entre entrenadores que hablaban sin tapujos de los chicos que pagan y los que solo vienen a molestar. Un entrenador, Guzmán, llegó a decir en voz alta: "El talento no paga la luz. Si el niño no trae dinero, trae problemas". Esa frase, escuchada en el silencio de su despacho, le revolvió el estómago. No podía creer que alguien que él había contratado, alguien en quien había confiado, pensara así. Y lo peor, no estaba solo. Al menos 3 entrenadores y 2 empleados administrativos parecían formar parte del esquema. Un sistema corrupto disfrazado de meritocracia. Uno de los casos más sangrantes fue el de Clara Martínez, una niña de 11 años con una zurda envidiable, hija de una enfermera soltera. Había sido la mejor en su categoría durante 2 pruebas consecutivas, pero fue descartada por falta de madurez emocional. En el vídeo, se veía claramente como Guzmán le decía al oído antes del corte: "Tu madre no ha colaborado. Lo siento, pequeña". Iniesta, al escuchar eso, golpeó la mesa con el puño. Por primera vez en mucho tiempo, perdió la templanza. Su academia se había convertido en un club privado disfrazado de proyecto social. Decidió reunir más pruebas. Habló discretamente con algunos padres. Escuchó historias similares. Nos dijeron que si no donábamos, nuestro hijo no sería convocado. Nos ofrecieron un paquete de entrenamiento especial a cambio de un ingreso más rápido. Cuando no aceptamos, el trato hacia mi hija cambió radicalmente. Todas las historias eran como piezas de un rompecabezas que ahora tenía forma. Y era una forma oscura, sucia, lejana al fútbol limpio que él defendía. Una noche, en soledad, caminó por el campo principal. Se agachó,
Tocó la hierba y cerró los ojos. Recordó cuando él mismo era un niño en Fuentealbilla, cuando jugaba con piedras como postes y soñaba con el Camp Nou. Nadie lo había comprado, nadie lo había apadrinado. Solo su esfuerzo y su pasión lo habían llevado adelante. Y ahora, él había permitido que en su nombre se vendieran sueños como si fueran mercancía. No lo podía permitir. Volvió a su despacho y comenzó a escribir un informe personal. Detallado, con fechas, nombres, vídeos, audios, declaraciones. Lo archivó con título claro: Corrupción interna Fundación Iniesta. No lo compartió aún. Quería hacerlo bien. Quería justicia, no venganza. Mientras tanto, se acercó al caso de Iker. Localizó a su familia. Habló con su padre, un hombre humilde, de manos curtidas y voz suave. Le explicó que había observado todo, que quería ofrecerle una segunda oportunidad a su hijo. El padre se emocionó. No pidió nada. Solo dijo: mi hijo solo quiere jugar. No busca becas ni fama. Solo quiere estar en el campo. Iniesta le pidió a Iker que regresara, pero esta vez, para entrenar con él personalmente. Durante 2 semanas, entrenaron en silencio en las mañanas. Iker era tímido al principio, pero cuando tocaba el balón, algo cambiaba en él. Tenía magia. Esa magia que no se enseña, que solo se siente. Iniesta lo miraba y veía un reflejo de sí mismo a los 12 años. La misma timidez, la misma concentración, la misma alegría callada. Al final de la segunda semana, Iniesta ya había tomado una decisión. Iker sería el primer caso público del cambio que vendría. Pero antes, debía limpiar la casa. Y lo haría a su manera, con pruebas, con ética y con la fuerza de la verdad. La mañana amaneció con un cielo plomizo, como si incluso las nubes supieran que algo estaba a punto de cambiar en la Fundación Iniesta. Andrés llegó temprano, más temprano que nunca. No se detuvo a saludar ni a revisar el correo de la oficina. Entró directamente a la sala de reuniones, donde había citado a todo el cuerpo técnico, personal administrativo y algunos miembros del consejo de dirección. La sala, normalmente usada para planificaciones deportivas o presentaciones de nuevos programas, hoy respiraba tensión. Nadie sabía con certeza por qué los habían convocado. Algunos sospechaban, otros estaban inquietos, pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría ese día. Andrés, con una carpeta en la mano, caminó lentamente hacia el centro de la sala. No usaba micrófono. No lo necesitaba. Su voz, calmada y firme, bastaba para cortar el aire. No estoy aquí hoy como futbolista, ni como presidente de esta fundación. Estoy aquí como padre, como hijo de una familia humilde, y como alguien que cree, por encima de todo, en la justicia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Durante las últimas semanas, he estado observando, viendo, escuchando, y lo que descubrí ha sido doloroso, inaceptable, traicionero. A partir de ahí, Andrés comenzó a leer fragmentos de testimonios. Mostró grabaciones. Expuso diálogos entre entrenadores donde se hablaba de sobornos. Puso imágenes donde se intercambiaban sobres. Nombres fueron mencionados, sin titubeos: Guzmán, Torres, la secretaria Elena y el coordinador Martín. Todos aparecían implicados. El silencio era sepulcral. Guzmán, sentado al fondo, empezó a moverse incómodo. Torres sudaba visiblemente. Elena bajó la mirada. Nadie se atrevía a interrumpir. Nadie se atrevía a negarlo. Andrés continuó. Esta fundación no fue creada para enriquecer a unos pocos, ni para perpetuar el clasismo. Fue creada para dar esperanza, para abrir puertas, para hacer justicia a los que no tienen voz. Y no voy a permitir que se mancille su nombre con prácticas que solo pertenecen a un fútbol podrido que juré combatir. Entonces, sacó una hoja firmada, la carta de despido de todos los implicados. Les anunció que quedaban fuera, sin posibilidad de apelación. Y que, además, la Fundación presentaría los casos ante la justicia ordinaria para que se investiguen responsabilidades legales. Nadie habló. Nadie protestó. Sabían que no había escapatoria. Pero no terminó ahí. Andrés giró hacia el resto del equipo. Sé que muchos de ustedes sabían algo. Sospechaban. Intuían. Y no dijeron nada. El silencio también es cómplice.
Pero hoy les ofrezco una elección. O se comprometen conmigo a reconstruir esta fundación desde la ética, la transparencia y el verdadero amor al deporte, o pueden marcharse ahora mismo. 2 asistentes se levantaron y se fueron en silencio. El resto se quedó. Andrés les miró con seriedad. Entonces, empezamos de nuevo. Esa misma tarde, envió un comunicado público. No fue redactado por un departamento de prensa ni suavizado por abogados. Lo escribió él mismo, con sus palabras, con su corazón. Lo publicó en la web de la fundación y en sus redes sociales. En él, explicaba todo, la corrupción detectada, las medidas tomadas, y su compromiso absoluto por una renovación real. Invitaba a todas las familias afectadas a presentarse, a contar su verdad, y a darle una nueva oportunidad a sus hijos. La reacción fue inmediata. Cientos de mensajes inundaron los canales oficiales. Padres agradecidos. Madres emocionadas. Niños que no podían creer que el mismísimo Iniesta les hablara directamente. En la prensa, la noticia explotó. Algunos medios intentaron escandalizar, pero la transparencia de Andrés desactivó cualquier ataque. Había dicho la verdad. Había actuado. Y eso lo blindaba ante cualquier especulación. Los días siguientes fueron de trabajo incansable. Se reestructuraron los protocolos de admisión. Se abrió una línea de denuncias anónimas. Se organizó una nueva jornada de puertas abiertas, gratuita, sin filtros, para todo niño o niña que quisiera presentarse. Andrés mismo participó en los entrenamientos. Escuchaba, observaba, animaba. Iker, por supuesto, estaba allí. Ya no como el chico que lloraba en una esquina, sino como símbolo del nuevo espíritu de la fundación. Una de las imágenes más potentes se dio en el nuevo campo central. Andrés, con su camiseta informal, se sentó en el césped junto a Iker, Clara y otros niños que habían sido rechazados antes. No hablaban mucho. Solo compartían el balón. Lo pasaban. Lo dominaban. Reían. Y en ese gesto, sencillo pero profundo, el fútbol volvía a ser lo que nunca debió dejar de ser. Un juego, un derecho, una esperanza. El eco de lo sucedido llegó incluso a las instituciones deportivas más altas de España. El propio presidente de la federación llamó para felicitar a Iniesta. Otros clubes se inspiraron para revisar sus propios procesos. Pero Andrés no buscaba aplausos. Ni premios. Solo quería poder dormir tranquilo. Y esa noche, por primera vez en semanas, lo logró. El sol se filtraba entre los árboles del complejo deportivo de Albacete, mientras un grupo de niños corría por el campo número 3. Era una escena sencilla, pero poderosa. Camisetas de colores mezcladas, gritos de alegría, balones rodando sin distinción. Entre ellos estaba Iker Morales, ahora con la frente en alto, las zapatillas bien atadas y los ojos brillantes de ilusión. Andrés Iniesta lo observaba desde la banda, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas contenida. Todo lo que había sucedido en las últimas semanas lo había cambiado. Pero más que a él, había cambiado el alma de su fundación. Desde que se reveló el escándalo, el número de solicitudes para participar en las pruebas se había duplicado. Sin embargo, Iniesta fue claro, no se trataba de cantidad, sino de propósito. Por eso instauró un nuevo sistema de selección, ciego, abierto y democrático. Se suprimieron los nombres y orígenes de los participantes en las primeras fases. Solo el talento hablaba. Además, se incluyeron observadores independientes, antiguos jugadores, psicólogos deportivos, y hasta profesores de escuelas públicas que conocían de cerca la realidad social de muchos niños. Ya no bastaba con saber jugar. Había que entender, también, el contexto. La nueva temporada comenzó con un acto público. En lugar de una gala lujosa, se optó por una jornada en el Parque Central de Albacete. Iniesta se subió a un pequeño escenario improvisado, sin micrófono, sin música de fondo. A su lado estaban Iker, Clara y otros niños que simbolizaban la nueva etapa. Andrés habló con calma, pero con emoción. Hoy no celebramos el talento. Celebramos el esfuerzo. Celebramos la honestidad. Celebramos que, en esta academia, ningún niño volverá a ser rechazado por no tener dinero, apellido o influencia. El fútbol no debe ser un privilegio. Debe ser un derecho. Y aquí, hoy, empieza esa promesa. Los aplausos se mezclaron con lágrimas. Madres se abrazaban.
Padres levantaban a sus hijos para que vieran a su ídolo más allá del jugador, como un ser humano que cumplía lo que predicaba. Con el paso de los meses, la Fundación Iniesta se convirtió en referente no solo deportivo, sino ético. Se firmaron convenios con escuelas rurales. Se crearon becas reales, gestionadas por terceros. Se incorporaron entrenadoras mujeres y especialistas en inclusión. Iniesta asistía a los entrenamientos, no como jefe, sino como mentor. A veces, incluso se calzaba los botines y jugaba con los chicos. No para mostrar lo que sabía, sino para compartir lo que sentía. Uno de los momentos más memorables fue el partido amistoso organizado entre los equipos de la Fundación y un grupo de refugiados ucranianos recién llegados al país. Iniesta no solo jugó, sino que tradujo, abrazó y ofreció palabras de aliento a los niños que, en muchos casos, no hablaban ni español. Para él, el balón era idioma suficiente. La transformación fue tal que incluso antiguos críticos se sumaron al proyecto. El entrenador Joaquín Martínez, conocido por su rigidez y exigencia, escribió una carta pública de apoyo. No creí que fuera posible. Pensé que el fútbol base estaba podrido más allá de reparación. Pero Iniesta me enseñó que todavía hay lugar para la decencia. Me sumo a su causa. Al final de la temporada, Iniesta recibió una propuesta del gobierno regional para convertir su modelo en política pública. La rechazó. No por desconfianza, sino porque quería que la iniciativa siguiera siendo de todos. Sin banderas, sin colores, sin intereses ocultos. Pero sí aceptó compartir su metodología con otras academias. Así nació la Red de Canteras Justas, una alianza entre instituciones deportivas pequeñas de toda España para garantizar procesos de selección justos y transparentes. Un año después, Iker fue convocado por la selección infantil sub-14. Cuando se lo contaron, no saltó ni gritó. Solo miró a su madre, la abrazó y susurró: «Gracias por no rendirte». Esa noche, Iniesta escribió en su diario personal: «Hoy Iker fue convocado por la selección. Pero más allá de eso, hoy comprendí que el fútbol sí puede cambiar vidas. Solo hay que atreverse a jugar distinto». La historia no terminó con una copa ni con una medalla. Terminó con algo más importante, con la certeza de que, en un rincón de España, un hombre que alguna vez hizo historia con un gol en Johannesburgo, ahora marcaba otro tipo de gol. El de la dignidad, el de la justicia, el del verdadero amor al juego.